Buenos días. Me toca exponer el tema del sangrado uterino anormal. Soy el doctor Segundo Chaupis Muñoz, ginecólogo. Primero tenemos que tener en cuenta que para definir la menstruación es la única hemorragia normal. Pérdida hemática por vía vaginal, espontánea y periódica, resultado de la descamación endometrial posterior a la ovulación. Su periodicidad es entre 28 días más menos 7 días. El sangrado menstrual en cuanto a volumen es de 60 mililitros por día más menos 20 mililitros y la duración promedio de 3 días pudiendo extenderse hasta los 7 días. El sangrado uterino se define como anormal, como cualquier sangrado que difiera del patrón menstrual en frecuencia, en cantidad y duración, con ciclos ovulatorios o ciclos anovulatorios sin patología orgánica demostrable. En este esquema podemos apreciar todas las posibilidades que nos pueden indicar, digamos, un sangrado uterino anormal. Por decir, cuando decimos sangrado también nos podemos referir al caso de la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, que esto se da en la etapa prepuberal y en la etapa de la posmenopausia. Esto está como normal y también durante el embarazo. En el caso de la hipomenorrea se refiere al flujo menstrual escaso, o sea, una cantidad muy pequeña, y también se da en el síndrome de Asherman o sinequia endouterina y al uso de anticonceptivos hormonales. En el caso de la polimenorrea, la periodicidad menstrual es menor de 21 días. Y en el caso de la oligomenorrea, la periodicidad es mayor de 35 días. La menorragia o hipermenorrea se refiere a menstruaciones intensas o prolongadas mayor de 80 mililitros o más de 7 días. Y la metrorragia se considera a la hemorragia uterina fuera del ciclo menstrual. La prevalencia de la hemorragia o del sangrado uterino anormal es de aproximadamente 30%. Puede ocurrir a cualquier edad. En los adolescentes se presenta en un 25% y en las mujeres mayores de 40 años en un 50%. En cuanto a la etiología, al origen del sangrado uterino anormal, en las niñas menores de 9 años puede deberse a un traumatismo, ¿no? Secundario a un traumatismo a nivel de los genitales, puede deberse a una pubertad precoz, o sea, un adelanto de la función hormonal, a abuso sexual y a ingesta de estrógenos. En el caso de la adolescencia, los trastornos mullerianos son los que encabezan, digamos, las causas de sangrado uterino anormal. El embarazo también, el embarazo no deseado y trastornos hematológicos como son la enfermedad de von Willebrand. Y también cuando hay procesos infecciosos que lastiman toda la parte de la vagina y eso provoca sangrado. Luego, en cuanto a la edad reproductiva, el embarazo es una de las características, el DIU, o sea, el dispositivo intrauterino, la miomatosis uterina, principalmente los miomas submucosos y los miomas intramurales, y los trastornos endocrinos. Y en el caso de la perimenopausia, o sea, las pacientes cuando están cercanos a los 48 años, puede ser la atrofia endometrial, los pólipos y la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio. En cuanto al diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta la historia clínica es muy importante, o sea, buscar los signos y síntomas con el que viene la paciente a la consulta. En segundo lugar, la exploración física, o sea, el examen físico,
descartar que hay un embarazo, descartar una patología uterina, para lo cual tenemos que emplear el examen, y complementarlo con una biometría hemática completa, o sea, estamos hablando de un hemograma, la ultrasonografía de preferencia endovaginal, ¿no? Y si no, con la ecografía pélvica abdominal, si la paciente es virgen. La citología cérvico-vaginal es importante porque puede haber lesiones a nivel del cuello uterino que pueden estar ligados a un cáncer o a una eritematosis a nivel del canal cervical. Y la biopsia de endometrio es fundamental para los casos principalmente de personas que están en los extremos de la vida, cuando es muy joven o cuando son pacientes perimenopáusicas. En el caso de anovulación, explorar otras glándulas como ese tiroides, pues pedir los TSH, T3, T4 libre. Hay que determinar la prolactina. La prolactina, como ustedes saben, es una hormona que no tiene factor estimulatorio, solamente tiene factor inhibitorio, lo que llamamos el PIF, ¿no? En caso de hirsutismo, determinar el estradiol, la LH, la FSH, la progesterona día 21 del ciclo, la prolactina y los andrógenos, principalmente la dehidroepiandrosterona, la testosterona, el sulfato de dehidroepiandrosterona, la androstenediona y el cortisol a las 8 de la mañana y el ACTH. En caso de obesidad, solicitar, aparte de los análisis anteriores, la FSH, la LH y el estradiol. Otros exámenes vendrían a ser pruebas específicas para la enfermedad de von Willebrand, o sea, un trastorno hematológico. Pruebas específicas para la coagulación intravascular diseminada. En el diagnóstico, como hemos mencionado, la ecografía transvaginal juega un papel fundamental. Y si queremos precisar alguna patología, ya sea en el miometrio o ya sea en el endometrio, pedimos una prueba muy importante que se llama la histerosonografía, que es la ecografía en la que se instila un suero fisiológico, más o menos unos 20 centímetros cúbicos en la cavidad endometrial, para que distienda la cavidad y se pueda precisar si se trata de una pólipo submucoso o de un mioma submucoso, como estamos viendo en la diapositiva. Y la histeroscopía, que es un procedimiento ya dinámico, y también la biopsia de endometrio. En cuanto a la anamnesis, se refiere a tomar en cuenta el tipo de sangrado menstrual, ¿no? Qué características tiene, la duración, la cantidad, o sea, el volumen, cuántos paños diarios se cambia la paciente, ¿no? La cantidad del sangrado, como ya hemos dicho, un sangrado mayor de 80 centímetros cúbicos que moja 1 o 2 paños. Por el momento generalmente utilizan más de un paquete de toallas higiénicas por día, ¿no? La actividad sexual también tiene que ver, tomarse en cuenta. Y los síntomas, descartar siempre que haya síntomas de infección que puedan producir una enfermedad inflamatoria pélvica. Y enfermedades sistémicas, ¿no? Como hematológicas. El examen físico debe de ser completo, dirigiéndolo a la búsqueda de enfermedades sistémicas. O sea, el examen físico no necesariamente se refiere a la exploración vaginal, sino tiene que hacerse un examen desde el cuello, ver la parte si hay abultamiento de el lugar donde corresponde la tiroides, ¿no? Ver las mamas, si hay secreción inadecuada de leche por el pezón, ver si hay alguna alteración a nivel de la pelvis, ¿no? Y también ya el examen propiamente ginecológico. Especuloscopía, palpación bimanual de útero y anexos. En cuanto a los exámenes de laboratorio,
El test de embarazo es importante, siempre cualquier sangrado irregular o cualquier ausencia del sangrado, entonces pedir un test de embarazo, una subunidad beta cualitativa. El hemograma, que nos indica la cantidad de sangrado que ha podido tener la paciente, de repente está muy anémica. El Papa Nicolau para descartar problemas a nivel cervical. Y el cultivo cervical si se encuentra que hay flujo vaginal. El sangrado uterino anormal. El 90% se debe a una afección en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Genera ciclos anovulatorios durante los cuales no se produce progesterona para estabilizar el ciclo, por lo que los episodios hemorrágicos son irregulares y se pueden acompañar de amenorrea, metrorragia o menorragia. El 10% de este sangrado uterino anormal son ovulatorios y es resultado de la dilatación vascular debido a un tono vascular reducido. Ustedes pueden observar, digamos, el diagrama que muestra las hormonas, la LH, la FSH. Empezaremos con la FSH, que es una hormona que va aumentando conforme se acerca a la mitad del ciclo. El estradiol va aumentando, lo cual va a dar lugar al crecimiento folicular. Y cuando se llega a la mitad del ciclo, o sea, al 14º día, ¿no? Hay un incremento de la pulsatilidad de la LH. Entonces viene lo que se llama el vaciamiento de LH o surge de LH, y que da como consecuencia la eclosión folicular, ¿no? Y esta eclosión folicular pasa a producir lo que se llama la ovulación, y luego cuando pasa de esta fase inicial, que es una fase estrogénica, luego pasa a una fase progesterónica, producido la progesterona principalmente por cuerpo lúteo, por el cuerpo blanco o el cuerpo lúteo primero, y de esa manera tiene todo el ciclo. En el diagnóstico diferencial tenemos complicaciones tempranas del embarazo. El aborto puede ser el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional, neoplasia benigna de las vías genitales, leiomiomas submucosos del útero, pólipos endometriales o cervicales, y hay las neoplasias malignas, tanto de endometrio como del cervix, infecciones del tracto urinario, trastornos de la coagulación, trastornos endocrinos. En cuanto a la patología, los endometrios hallados en la hemorragia disfuncional desde el punto de vista de anatomía patológica es proliferativos, o sea que tienen solamente la primera etapa del ciclo, ¿no? Está entre un 70 y un 80%, y puede comportarse como un proliferativo simple, como una hiperplasia glandular difusa, y también puede ser una hiperplasia glandular quística. Estas son las variedades de informe anatomopatológico en un endometrio proliferativo. Esto da lugar a que los ciclos sean anovulatorios, o sea, sin ovulación. Pero cuando ya encontramos endometrio secretor, esto se va a dar entre un 20 a un 30%, y tenemos en el secretor normal, ¿no? Tenemos el secretor deficiente, la maduración irregular, la descamación irregular y la hiperplasia con secreción. En este esquema podemos ver cómo se da, digamos, los sangrados acíclicos, que están en la parte central, o sea, son sangrados en los cuales no se produce, digamos, de una manera ordenada, sino de una manera irregular.
En la parte superior tenemos la hiperpolimenorrea. Quiere decir que los sangrados se repiten con acortamiento de los ciclos, menos de 21 días. Pueden haber ciclos que duran de repente cada 10 días, cada 15 días, ¿no? Esa es una polimenorrea aumentada, ¿no? Y en la parte inferior se vuelve vascular hiperplásico. Eso da lugar, digamos, a una hiperplasia endometrial de origen proliferativo. Y luego tenemos el bajo influjo estrogénico constante, el endometrio proliferativo que ya hemos dicho, y la ausencia de progesterona limita el crecimiento del endometrio. Esto, como repito, es en los endometrios proliferativos, que puede estar precedido de intervalos de amenorrea y los ciclos pueden ser regulares. Existe un incremento de la actividad fibrinolítica en el útero en mujeres con sangrado uterino anormal, principalmente, y existe un incremento de los niveles de prostaglandina F2-alfa y prostaglandina E2 y de prostaciclinas con una mayor relación en la relación prostaglandina E2 sobre prostaglandina F2-alfa. Se produce vasodilatación, relajación miometrial, agregación plaquetaria reducida con incremento de flujo sanguíneo menstrual. La hemorragia por deprivación se produce por la supresión o disminución brusca de las hormonas ováricas y con ello su acción sobre el endometrio. Y la hemorragia por irrupción se refiere a la acción uniforme y mantenida durante largo tiempo de las hormonas sobre el endometrio. Condiciona la aparición de una hemorragia, aunque no exista deprivación. En cuanto a la metropatía hemorrágica juvenil, todavía cerca de la menarquia, la consecuencia de una maduración hipotalámica tardía, asincrónica o anormal. La manifestación de estas hemorragias desde el punto de vista endocrino con las hormonas se refiere que hay valores bajos de la FSH, ausencia de los pulsos de LH, quiere decir que solamente funciona el centro tónico del LH, no el centro cíclico del LH, y los valores bajos de LH tónica. Pueden mostrar una inmadurez hipotalámica pasajera que puede ceder espontáneamente al cabo del tiempo. El tratamiento médico. Cuando uno enfoca, digamos, el diagnóstico de la hemorragia o sangrado uterino anormal, si generalmente observamos de que no hay una falla orgánica ni en la cavidad uterina ni en los órganos complementarios como puede ser tiroides, suprarrenales, todo, entonces podemos utilizar los famosos AINES, que es los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como ustedes saben, que los inhibidores, ¿no? COX-1 y COX-2. El ácido tramexánico, que es un antifibrinolítico, ¿no? El etamcilato, que es un hemostático, también se puede usar. Y cuando hay sangrados por origen, digamos, de disminución de progesterona, podemos utilizar los progestágenos orales, detienen el crecimiento endometrial y permiten descamación organizada. Los anticonceptivos orales combinados causan atrofia endometrial, disminuyen síntesis de prostaglandinas y la fibrinolisis endometrial. El danazol induce a la atrofia endometrial por efecto androgénico, pero tiene múltiples efectos adversos. Y los agonistas de la GnRH,
¿no? Eh, el endometrio produce hiperestrogénico, produce atrofia endometrial. Los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel también tienen un buen efecto en el tratamiento médico, ya que producen progesterona de una manera sincronizada. Ayuda a disminuir el sangrado. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, nos tenemos que referir que como parte del diagnóstico y también del tratamiento en algunos casos, ¿no? La dilatación y legrado está indicado en hemorragias intensas y en el climaterio y ante la posibilidad de alteración orgánica, o sea, que pueda sospecharse de una patología endometrial, benigna o maligna, como en el caso de un hiperplasia, como en el caso de un adenocarcinoma de endometrio. Si la hemorragia no cesa después de un tratamiento hormonal adecuado, debe evitarse siempre que sea posible en las hemorragias juveniles. Y lo otro es la ablación endometrial, o también llamada destrucción endometrial. Se debe de destruir el endometrio basal y funcional, dada la facilidad con que éste vuelve a proliferar. Por lo tanto, durante el posoperatorio se deberá coadyuvar con tratamiento médico. Y por último, la histerectomía para aquellos casos de hemorragias uterinas anormales, refractarias al tratamiento médico, y tomando en cuenta la edad de la paciente, ¿no? Tomando en cuenta eso, puede llegar a realizarse la histerectomía. Se debe considerar los costos posoperatorios de la hospitalización y las complicaciones. Gracias.